Hermanos, buenos días. Dios los siga bendiciendo con su poderosa palabra. Reciban un fuerte saludo y un fuerte abrazo desde aquí. Declaramos que en esta mañana el Señor seguirá dándoles esa esperanza, esa fuerza para que ustedes sigan fortalecidos en la fe. En esta mañana vamos a seguir fortaleciendo con la palabra de Dios nuestra fe y vamos a seguir recordando que el Señor ha sido bueno con nosotros. Recuerden que la palabra de Dios nos redarguye, nos reprende y nos exhorta. Recuerden que la palabra de Dios está viva. Dice el Señor en el libro de Hebreos que la palabra es viva y eficaz, viva y eficaz. Vamos a hacer una oración para comenzar con esta predicación. Yo le puse así: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare. Vamos a hacer una oración y pedirle al Espíritu Santo que nos dirija en este tiempo que vamos a tener aquí. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por la palabra que tú nos das. Señor, te pedimos que nos des fuerza, que nos des ese valor, Señor, para poner por obra tu palabra, Señor. Que nosotros no, Señor, solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra. Señor, danos esa fuerza, esa convicción, Señor, para poder, Señor, lograr hacer, Señor, que tu palabra se cumpla en nuestras vidas a la medida que nosotros cumplimos con ella. Amén. Amén. Diga amén desde su casa. Muy bien. Vamos a comenzar con la palabra. Como introducción, yo les digo que en la Biblia hay muchos versículos hermosos, muchos versículos que a uno le gusta andar hablando, andar versando, y se oyen bonitos esos versículos, y no hay nada malo en declararlos. Pero nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa palabra tenemos nosotros que ponerla por obra para que funcione en nuestras vidas. Dios habló por medio de la Biblia, Dios habla por medio de la Biblia a todos nosotros y quiere mostrarnos su camino y su verdad. Entonces nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es viva y eficaz. Hay promesas en hay promesas en nuestras vidas, hay promesas por medio de la palabra que el Señor ha hablado que no se han cumplido, y no se han cumplido porque nosotros no hemos hecho lo que nos dice la Escritura. Tenemos que entender que la palabra está viva, porque el que la dio está vivo y Él va a pedir cuentas de su palabra. Vamos a entrar aquí a la Escritura y vamos aquí a la Escritura, vamos al libro de Segunda de Crónicas y vamos ahí a ver un versículo que en este tiempo se está usando en las naciones, se está usando en las iglesias, pero realmente sabemos qué quiere decir este versículo. Realmente nosotros hemos practicado lo que dice ahí la palabra, o solamente nosotros lo hemos hablado como un bonito versículo. Vamos a ver qué nos dice el Señor ahí en su palabra y vamos a ver. Recuerde, la palabra está viva. La palabra es eficaz, dice la palabra en Hebreos 4:12. Es viva y eficaz. Entonces, por lo tanto, si la palabra está viva, tiene que hacer algo en nuestras vidas. Vamos a entrar allí a la palabra. En Segunda de Crónicas 7:14.
Vamos a leer ahí y vamos a dejar que el Señor, que el Espíritu Santo nos guíe para entender lo que está escrito ahí. Dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, aquí el Señor nos está dando una promesa, pero aquí en el versículo 13 está el texto. Dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Ahora es cuando sigue el verso 14: si se humillare mi pueblo. Esta palabra de humillarnos, esta palabra es poderosa. Esta palabra no es cualquier cosa. Esta palabra es una palabra que tiene poder, que tiene autoridad. Nosotros, cuando nos arrodillamos ante Dios, pensamos que eso ya es una humillación. Y yo le quiero decir que eso no es humillación, eso es adoración. Eso es adoración. Para nosotros entender qué es humillación, lo podemos ver cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra. Y el Señor Jesucristo, siendo Dios, se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre, forma de siervo. Y vino aquí a la tierra, y el hombre, o por el hombre fue humillado el Señor. Veíamos en la enseñanza pasada cuando el siervo sufriente pasó todo eso. Las humillaciones que pasó el Señor Jesucristo son tan grandes y tan poderosas que pocos mortales podríamos soportarlas. El Señor recibió la humillación de todos los hombres, aquellos hombres que realmente no lo conocían, no creían en Él. Los hombres lo humillaron tanto que el Señor, dice la palabra, que Él no abrió su boca para defenderse. La humillación que tuvo el Señor Jesús al venir a la tierra fue tan grande, fue una humillación muy grande. Por ejemplo, el Señor, siendo Dios, tuvo que venir a esta tierra y dormir cuando nuestro Dios no duerme. Cuando Dios vino a esta tierra, tuvo que soportar a los hombres cuando los hombres lo injuriaban, cuando los hombres lo confundían con un espíritu malo, con un demonio, con Belcebú. El Señor tuvo que soportar cuando lo tomaron ahí en la cruz del Calvario, o cuando lo apresaron aquellos hombres. Él se humilló y lo humillaron tanto aquellos hombres, que nosotros podemos ver por medio de la palabra qué es humillación conforme a lo que el Señor Jesucristo hizo en nuestras vidas. El Señor Jesús se humilló tanto y lo humillaron tanto que nosotros ahí nos damos cuenta cómo los impíos, los hombres de aquel tiempo, lo golpearon, lo clavaron ahí en la cruz. Aún estando ahí en la cruz, clavaron una lanza y lo humillaron como usted no tiene idea. Cuando dice aquí la palabra, si se humillare mi pueblo, hermano, hermana, la humillación que nosotros tenemos que entender que el Señor está pidiendo es eso, que nosotros tenemos que oír la voz de Dios y poner la palabra por obra. ¿Se acuerda del profeta Jonás?
El profeta Jonás, Dios lo envió a Nínive para que les hablara a aquella gente, les dijera que iba a venir algo terrible contra aquel pueblo y que se arrepintiera porque el Señor quería darles salvación. ¿Qué hizo el profeta Jonás? El profeta Jonás no quiso ir, no quiso humillarse delante de esa gente y él tomó otro camino. Y ustedes saben la historia, tomó un barco y se fue, porque él no quiso ser humillado, no quiso ser un fracasado tal vez ahí, pero ¿cuántos saben que Dios le iba a dar una victoria? Así mire, por ejemplo, nosotros aquí cuando estamos en la iglesia, cuando Dios nos pone a trabajar o cuando nos da una obra que nosotros hagamos, y mucha gente no quiere ser humillada por Dios, no quiere ser tratada como si fuera cualquier hombre, siempre quieren su lugar, siempre quieren que se les trate como gente de altura. Nadie quiere ser humillado. Ahora la gente aquí en las congregaciones no quieren ser humillados. Tanto es así que en lugar de seguir la enseñanza de Dios, se cambian de iglesia. Se van a otras iglesias donde el pastor realmente no les da un crecimiento, no les da una enseñanza. Dios nos ha llamado para servirle. El Señor Jesús, cuando llamó a sus apóstoles, los llamó para servir en el reino de Dios. Y ellos se humillaron. Ellos se humillaron dejando su familia, dejando que la burla de sus amigos viniera sobre de ellos. Ellos se humillaron hasta agradar a Dios. Por eso dice la palabra que si mi pueblo se humillare. Ahora, ¿quién es el pueblo? ¿Todo el mundo es el pueblo? No. Nosotros, la iglesia, somos el pueblo de Dios. Y nosotros tenemos una responsabilidad grande y mayor. Nosotros tenemos que levantarnos y orar por el pueblo de Dios, orar por la ciudad. Tenemos que declarar que nosotros somos hijos de Dios. Nosotros ya no somos cualquier raza. Somos el pueblo de Dios. Somos una raza que está más arriba que cualquier raza de este pueblo o de este mundo. Y vamos a seguir en el estudio, vamos a seguir. Quiero que nosotros vayamos aprendiendo. El Espíritu Santo quiere que nosotros vayamos aprendiendo qué es la humillación. Ya le digo, humillarse no es arrodillarse, esa es adoración, esa es adoración. Humillarse es más allá y es una alta adoración. Humillarse es una alta adoración, amén. Ahora vamos a seguir aquí en la Escritura, vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios y vamos a ver qué es lo que sigue. Dice aquí la palabra, sobre el cual mi nombre es invocado. Mi nombre es invocado. La palabra del Señor aquí nos enseña, el nombre de Dios es poderoso, el nombre de Dios tiene que ser reverenciado por todos nosotros, tiene que ser respetado por todos nosotros. No es cualquier nombre, es un nombre que tiene poder. Nosotros en la palabra de Dios vemos que el Señor nos enseña que cuando vino el Señor Jesucristo, el Padre, por medio del Espíritu Santo, nos enseña esto. En Hechos 4:12 dice la palabra, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre del Señor Jesús tiene poder. Tú, yo, hermano, tenemos poder en la boca. Por eso dice el Señor, si mi pueblo se humillare, hay un poder que nosotros tenemos en la boca
para avanzar en esto. Hay un poder que tenemos dentro de nosotros que ya el Señor nos lo dio. El nombre de Dios es todopoderoso. Y sigue diciendo aquí la palabra, y oraren. La oración, cuando nosotros oramos, hermano, la oración es hablar con Dios. La oración no es repetir los versículos de la Biblia, es hablar con Dios. El Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, el Señor ahí en la palabra nos enseña que Él, dice en Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. ¿Sabes por qué oraba el Señor tanto? El Señor iba a los lugares y procuraba estar solo, porque Él recibía la instrucción de parte del Padre para continuar el nuevo día. ¿Por qué tú y por qué yo tenemos que orar? Porque tenemos que saber qué es la voluntad del Padre, qué es lo que sigue para el otro día. Recuerda que no todos los días son iguales. Hay unos días que traen problemas más grandes, hay días que traen victorias más grandes, pero no todos los días son iguales. Por eso aquí cuando nosotros oramos, no es repetir los versículos, no es repetir lo que ya sabemos conforme a la palabra, es levantarse y ir delante del Padre y recibir la instrucción para salir a la batalla, para salir a la guerra del nuevo día. Así el Señor Jesús. Por eso si nosotros oramos por la ciudad, por esta ciudad, si oramos por el mundo entero, por las naciones, tenemos que pedirle a Dios, Señor, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Esa fue la palabra de Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces nosotros tenemos que recibir instrucción cuando oramos. Y sigue diciendo la palabra aquí, y buscar en mi rostro, y buscar en mi rostro. ¿Qué es buscar el rostro del Señor? Cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, cuando nosotros buscamos el rostro del Señor, es que estamos buscando su presencia, es que estamos buscando una relación con Él. Lo buscamos para verlo sonreír cuando nosotros tenemos victoria. Aun cuando nosotros cometemos errores en nuestras vidas, pecados o cosas que a Él lo entristecen. Buscar el rostro del Señor es buscar su presencia. Pero muchas veces nosotros lo único que buscamos de Dios son las manos. Buscamos sus manos para que nos toque, para que nos sane, para que nos bendiga, para que nos dé. Pero nosotros necesitamos ir más allá. Necesitamos buscar su rostro, buscar su presencia. Aun cuando tú estás delante de Él, tú sabes cuando está triste, porque tú fallaste. Cuando está sonriente, porque tú estás haciendo las cosas que Él te manda. Aún Jesús, el Señor, cuando oraba, Él decía, mi alma está turbada. Mi alma estaba turbada. ¿Por qué decía eso? Porque el Señor ya sabía lo que venía por delante. Ya sabía lo que iba a pasar. Entonces, cuando tú oras, hermano, cuando tú te metes en la intimidad con Dios, Dios te va a hablar. Y Dios te va a hacer ver muchas cosas que tal vez a ti no te agraden. Tienes que buscar el rostro de Dios. Tienes que buscar su rostro, tienes que buscar su presencia del Señor.
Tenemos que ser precisos aquí en la palabra de Dios. Dice aquí la palabra, y se convirtieren de sus malos caminos. Se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué caminos tenemos nosotros? Nuestros caminos no son los caminos que Dios a veces, o más bien los caminos que Dios nos ha trazado. Nosotros hemos seguido nuestro camino. Mira qué hermoso es cuando uno viene a la palabra sin saber nada, cuando uno viene por primera vez a la iglesia, sin saber nada de nada. Uno llega aquí y uno llega buscando las manos del Señor. Pero qué triste es que cuando tú ya aprendes algo de la palabra, todo lo cuestionas, todo lo juzgas. Ya la iglesia no te merece a ti porque tú ya tienes un entendimiento más arriba. Ya buscas otros lugares donde congregarte, porque ya el lugar de donde tú naciste ya no es suficiente, ya no. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, cuando buscamos su rostro, cuando buscamos eso, mira hermano, es otra cosa, es otra cosa. Ahí es donde tú te humillas, donde tú le rindes a Dios tu vida y buscas el rostro de Dios. Y cuando tus caminos van siendo enderezados, cuando tus caminos que eran de pecado, que eran de mentira, se van desapareciendo y comienzas a hacer la obra de Dios. Aquí en la palabra dice el Señor, cuando nosotros buscamos su rostro, mi corazón ha dicho de ti, buscaré mi rostro. Mi corazón ha dicho de ti, buscaré mi rostro, y tu rostro buscaré, oh Jehová. Salmo 27, 8. Buscar el rostro del Señor es poderoso. Buscar el rostro del Señor es poderoso porque también nos libra de los malos caminos. Dice aquí la palabra, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. El Señor da una promesa aquí, que si nosotros nos convertimos de nuestros malos caminos, entonces dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando yo te decía que cuando nosotros versamos, cuando nosotros hablamos versículos bonitos, y se oyen muy bonitos los versículos, pero cuando tú o cuando yo no los ponemos por obra, no hay ningún resultado. Y deja de eso, que no haya ningún resultado, sino que tú y yo nos burlamos del que dio la palabra. Por eso tienes que tener cuidado, hermano, porque al Dios que tú te has acercado tiene un nombre, tiene un rostro, tiene oídos, y es el que gobierna el pueblo. Entonces nos hemos acercado a un Dios vivo. Por eso cuando tú no tienes resultados en tu vida conforme a la palabra, es porque no has hecho la palabra. No te has vuelto obediente, no te has humillado delante de Dios conforme a su palabra. Por eso hay muchas derrotas, por eso hay mucha gente que viene a los pies del Señor Jesucristo, pero no encuentra nada, porque sigue su vida igual. Nosotros tenemos que entender aquí, hemos encontrado a un Dios vivo, y este Dios vivo fue el que nos promete cosas aquí en la palabra de Dios. En el verso 13 yo te decía, dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandara a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo. Tú y yo
necesitamos saber qué es eso, qué es humillarnos delante de Dios. Humillarnos delante de Dios es algo más poderoso, porque eso nos llevará a la victoria. Eso es lo que llevó a la victoria al Señor Jesucristo. La obediencia lo llevó a la humillación. Ahora nosotros, ¿cómo tenemos que actuar? Como actuó el Señor Jesucristo para tener victoria. Ahora nosotros tenemos que declarar en el nombre de Jesús que hay victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Declaramos que esta palabra trae bendición para la vida de cada uno de ustedes. Hermano, hermana, con el amor de Dios, con el amor de Cristo en mi corazón, yo le digo, vamos a poner por obra la palabra. Porque de aquí, de lo que está hablando de la iglesia. El Señor está hablando de la iglesia. ¿Sabe por qué el mundo está así? Porque la iglesia no ha hecho lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Nosotros los hombres nos hemos otra vez metido como en otra religión, pero no hemos hecho lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Hemos tomado toda la palabra de Dios y hemos hecho cosas que ni están escritas ahí, ni son verdad. Pero esta mañana yo te invito y yo te digo, vamos a hacer lo que Dios nos dice en su palabra. Vamos a hacer, hermano. Y esto es para valientes, esto es para hombres que han decidido darle su vida a Cristo. Estos son para hombres que han decidido seguir las pisadas, las huellas del Maestro. No es para cualquiera, eso sí, no es para cualquiera. Esto es para valientes, esto es para valientes. Entonces, yo les he dado palabra de esperanza, pero mira, hermano, tenemos que entender que para que nosotros recibamos esa palabra de esperanza, tenemos que cumplir con la palabra. Porque si no cumplimos con la palabra, no se va a cumplir lo que estamos esperando. Si mi pueblo se humillare, nosotros somos el pueblo de Dios. Somos una raza diferente. Somos una raza mayor. Dios nos ha dado poder en la boca. Dios nos ha dado poder en el espíritu. Dios nos ha librado del pecado. El diablo ahora está sometido bajo nuestros pies por la gracia del Señor Jesucristo y por la victoria que tuvo ahí en la cruz del Calvario. Entonces, no es versar bonitos versículos. Cuando tú te enamores de un versículo, hermano, yo te pido en el nombre de Jesús que lo practiques. Practícalo. Aunque sean 5 versículos que tú digas en tu vida, estos me sirven a mí. ¿Te acuerdas cuando el Señor hizo la multiplicación de panes y de peces? ¿Cuántos habían? ¿Cuántos panes habían? ¿Cuántos peces habían? 7, 5. ¿Cuántos peces habían? ¿Cuántos versículos tú te puedes aprender en tu corazón, en tu mente, para hacer una multiplicación? Con esos versículos que tú te aprendas, puedes alimentar a 5,000, puedes alimentar a 10,000, puedes alimentar a 20,000. Con esos versículos, tú puedes alimentar a toda esa nación. Amén. Entonces nosotros tenemos que declarar que lo que nosotros hagamos por obra en nuestras vidas, eso es lo que va a dar resultado, eso es lo que le va a dar el poder. No simplemente que nosotros andemos versando versículos por aquí y que ni siquiera nosotros sepamos si sirven o no sirven, porque a veces eso es lo que tenemos, que somos religiosos y hablamos de versículos y hablamos de versículos. Mira, hermano, con unos que practicaras, con unos que pusieras por obra, yo te aseguro que te humillarías delante de Dios.
te humillarías delante de Dios, porque verías la gloria de Dios por medio de la palabra, del versículo que tú estás leyendo. El mundo quiere ver a los hijos de Dios manifestados, pero ¿cómo los va a ver si los hijos de Dios no han practicado la palabra? No han hecho lo que Dios les ha dicho. Ahora, ¿cómo queremos tener poder contra esto que viene a las naciones? Aquí la palabra dice que si mi pueblo se humillare, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos los que tenemos que humillarnos delante de Dios, obedecer su palabra y seguir adelante. Obedecer su palabra y seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén desde su casa? ¿Cuántos creen esta palabra? ¿Cuántos se van a poner a cuentas con Dios y se van a humillar delante de Dios para hacer lo que Dios nos pide? Dios quiere que nosotros hagamos por obra su palabra. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Diga amén desde su casa. Diga amén. Dice la promesa del Señor aquí: entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo oiré desde los cielos. Hermano, hermana, yo te digo aquí, tenemos un Dios que tiene nombre, que tiene un rostro, que tiene oídos, tiene corazón, y es el que gobierna el pueblo de Dios. Nosotros nos hemos acercado a un monte santo, nos hemos acercado a la gloria de Dios. No nos hemos subido a cualquier monte, sino al monte de Sión, donde Dios está, donde Dios habla con su palabra poderosa. Por eso, hermano, te digo, tenemos que poner por obra la palabra de Dios, tenemos que poner por obra la palabra de Dios. En el nombre de Jesús yo te pido que en esta mañana tú te levantes con esa actitud de hacer por obra la palabra de Dios. Esto no es religión. Esto no es religión. Esto es la verdad. Por eso mucha gente anda buscando lo que le acomoda. Mucha gente anda buscando lo que endulce su oído. Mucha gente no quiere oír la verdad. Oiga, pastor, pero esta palabra no es muy fuerte para el tiempo que estamos viviendo. Esta palabra es la que te va a levantar. Esta palabra es la que te va a abrir los ojos. Esta palabra es la que te va a abrir los oídos. Porque por medio de oír vendrá la fe y tú serás más que victorioso. Porque entenderás lo que no entendías. Porque verás lo que nunca habías visto. Esta es la palabra de Dios, esta es la palabra de poder y esta es la que nos lleva a la victoria. Cuando la palabra de Dios nosotros la entendemos por medio del Espíritu Santo, que es el que nos la revela, que es el que nos la habla, que es el que la ministra a nuestra alma y a nuestro corazón. Ese es el verdadero cristianismo, esa es la verdad de Dios cuando nosotros nos metemos en su palabra, cuando nosotros hacemos su palabra por obra y nos humillamos como Jesús por medio de la palabra. No te vas a humillar delante de los hombres, te vas a humillar delante de Dios porque vas a hacer lo que no quieres hacer y lo vas a hacer porque lo tienes que hacer para que nosotros tengamos que aprender lo que Dios enseña en su palabra. Dígame amén, 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 porque esto lo va a llevar a otro nivel. Sigue diciendo la promesa del Señor. Fíjese bien, aquí hay una promesa y una advertencia. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Después de todo lo que ya vimos, el Señor dice la palabra, ahora estarán abiertos mis ojos. Tenemos un Dios que tiene ojos, que mira. Dice, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. A la oración en este lugar. Dios nos da una promesa grande. Fíjese lo que sigue diciendo. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre
para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Estarán ahí para siempre. Pero hermano, hermana, antes de que venga esa bendición, tú tienes que haber entendido ya lo que está arriba en la palabra, lo que quiere Dios. Lo que quiere Dios. Lo que quiere Dios de su pueblo, lo que quiere Dios de sus hijos, lo que quiere Dios de su iglesia. Que se humille, que ore, que busque su rostro, que no nada más busquemos las manos del Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que el Señor tiene algo poderoso para nosotros. Mire, hermano, esa dichosa pandemia que viene para México. México tiene profecía, México tiene palabra profética. Aún México, en sus símbolos, por ejemplo, en la bandera. ¿Qué tenemos ahí en la bandera? En nuestro escudo. Tenemos un águila devorando una serpiente. Tenemos un águila devorando esa serpiente. Esa serpiente simboliza al diablo. Nosotros seremos como las águilas. La palabra de Dios nos enseña eso. No somos pollos, somos águilas. Y esas águilas van a devorar, van a exterminar esa serpiente. Van a echar fuera todo ese poder del diablo fuera de México. Mire, el mapa, si usted lo ve, el mapa de México asemeja más o menos como un saxofón. Yo creo que de aquí, de México, saldrán profetas, saldrán pastores, saldrán hombres llenos de la presencia de Dios. Saldrán a las naciones a declarar la palabra, porque Dios tiene algo preparado para México. Dios tiene algo preparado para México. Sobre México hay profecía, sobre México hay palabra de Dios, sobre México. Mire, créamelo o no me lo crea, eso es lo de menos. Cuando yo recién me convertí al cristianismo, en este cielo, en el pueblo de San Juan del Río, yo vi siete ángeles eslabonados, se habían dibujado con las nubes. Yo le pregunté a un profeta y le dije: oye, vi esto, ¿qué crees que sea? Y él me dijo: posiblemente sean los 7 espíritus de Dios. Hermano, hermana, si esos 7 espíritus de Dios están sobre Querétaro, sobre el centro de México, México tiene protección, México tiene esperanza, México está cubierto. Ahora tú puedes preguntar: oiga, pastor, pero ¿por qué también aquí se están muriendo? Tú cuando sales a una guerra, tiene que salir alguno lesionado, tiene que salir algún herido, algún muerto. Así estamos saliendo a la guerra. Pero ahora, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo orare, si mi pueblo buscare su rostro, Dios estará con nosotros, Dios estará con México, Dios estará con Querétaro, Dios estará en toda la república. ¿Cuántos lo creen? Aún las naciones serán bendecidas por esta ciudad. ¿Cuántos creen eso? Yo declaro en el nombre de Jesús que las promesas de Dios se están cumpliendo. Yo cuando conocí del cristianismo, hermano, en este lugar donde estamos, no había ninguna iglesia cristiana. Ahora, si usted puede venir a este lugar, por las esquinas, por las calles, por las colonias de alrededor, hay muchas iglesias ya. Hay muchos hombres proclamando su palabra, declarando su palabra, hablando de la palabra de Dios. Entonces declaramos que para México hay una cobertura especial. Declaramos en el nombre de Jesús que Dios tiene una cobertura especial para esta nación. Y en el nombre de Jesús lo decretamos y lo declaramos.
En el nombre de Jesús yo declaro que el Señor tiene cubierta la nación aquí en Querétaro y en México, y el mundo entero sabrá que hay un Dios todopoderoso. ¿Cuántos creen todo eso? Díganme amén desde su casa, dígame amén, dígame amén. Dice aquí la palabra: porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Esto es lo que dice el Señor aquí. Un Dios todopoderoso, un Dios vivo, un Dios que escucha, un Dios que también entrega su corazón a aquellos que le obedecen, a aquellos que le aman. Yo declaro en el nombre de Jesús que en esta mañana el Dios todopoderoso nos ha hablado, nos ha dado palabra para seguirnos edificando, para seguirnos construyendo, para que nosotros seamos poderosos, que no seamos simplemente unos hombres religiosos, sino que seamos unos auténticos soldados del ejército de Dios, que seamos un ejército poderoso, que las batallas vendrán, sí vendrán las batallas para pelear, porque ninguna batalla, ninguna guerra ganaremos si no peleamos con las armas que el Señor nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Vamos a hacer una oración y vamos a declarar esta palabra. Si usted, hermano, hermana, si usted oyó esta palabra y la pone por obra, si usted, por ejemplo, en su vida dice, ay, a mí me gustan estos versículos que están muy bonitos, si usted se pone a practicarlos, si usted se pone a estudiarlos, si usted reconoce que esa palabra que usted ama tiene el poder suficiente, con esa misma palabra usted va a alimentar a 5,000, a 10,000 con esa palabra, porque esa palabra es eterna, esa palabra es poderosa, es la palabra de Dios, no es cualquier palabra. Entonces nosotros vamos a declarar desde aquí que el Señor hará grandes cosas en nuestras vidas. Padre, en esta hora, bendito Señor, nosotros declaramos, bendito Señor, que hay un pueblo aquí en Querétaro, que hay un pueblo aquí en México que se ha levantado. Tú lo has comprado con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Somos tu iglesia, Señor, pero en tiempos nos hemos olvidado, bendito Señor, de rendirte, Señor, pleitesía, de rendirte culto, bendito Dios. Nos hemos dedicado a lo nuestro, pero en esta mañana, Señor, nos arrepentimos, Señor, nos arrepentimos de nuestra maldad y nos humillamos delante de ti. Te pedimos, Señor, que nos uses, que nos lleves, Señor, a las naciones para hablar de tu palabra, para hablar de tu mensaje, para llevar buenas nuevas a las naciones que están siendo abatidas por este virus. Declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que este mensaje llegará, Señor, hasta los rincones más escondidos, Señor, de este planeta. Declaramos que tú vas a hacer algo, Señor. Si tú has hablado en este lugar, se cumplirá la palabra, se cumplirá lo que se ha dicho conforme, Señor, a tu verdad. Yo declaro en el nombre de Jesús que el reino es tuyo, bendito Señor, que tuya es la palabra y que esa palabra a nosotros nos bendice, nos limpia y nos humilla delante de ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, nos despedimos de este tiempo hermoso y declarando que el Señor tiene promesas que se van a cumplir en su vida. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.